En la mesa directiva nos acompañan el profesor Ignacio Mantilla, el rector de la Universidad Nacional, institución anfitriona de este evento. Bienvenido. El señor Martín Yaqui, consejero de la Embajada Suiza y director de cooperación de COSUDE en Colombia. Bienvenido. El doctor Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. Bienvenido. La doctora Vivian Newman, subdirectora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Le damos la palabra, en primer lugar, al profesor Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenos días. A Martin Hagi, primer secretario de la Embajada de Suiza en Colombia. A Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. A Vivian Newman, subdirectora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, quienes me acompañan en la mesa principal. A todos los asistentes, un saludo de bienvenida, muy satisfecho de ser anfitriones en la Universidad Nacional de Colombia, que es patrimonio de todos los colombianos, escenario hoy de este importante encuentro internacional de restitución de tierras y derechos territoriales en contextos de transición hacia la paz. En nombre de la Universidad Nacional de Colombia, una bienvenida a esta, su casa, y saludar esta iniciativa y construcción colectiva en torno a temas y procesos tan complejos, pero a la vez tan trascendentales para nuestro país, como lo son la restitución de tierras y los territorios y la transición hacia la paz. En el marco de la alianza suscrita desde el año 2011 entre la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Embajada de Suiza, se ha hecho explícito también el apoyo al proceso de restitución de tierras, incorporando la reflexión de acción sin daño a los mecanismos de operación, a los escenarios de formación y al desarrollo de experiencias de gestión de conocimientos. Este trabajo en el nivel nacional y en territorios tan claves como Urabá, Bolívar, Meta y Cesar ha permitido recoger importantes reflexiones que hoy, de cara a la concreción de un proceso de determinación del conflicto que vivimos, el conflicto armado interno en Colombia, compartiremos entonces en este par de días del evento. Contamos durante estos 5 años con socios importantes, quienes impulsaron y creyeron en el proceso, como ya lo dije, la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación, COSUDE, el Centro de Estudios, Derecho y Sociedad de Justicia, y por supuesto, con la apertura de la Unidad de Restitución de Tierras y del Consejo Superior de la Judicatura. Así, por una parte, este será un escenario para retomar y compartir todos los aprendizajes del proceso de fortalecimiento institucional llevado a cabo, y por otra será un espacio para posibilitar un diálogo social relacionado con problemas estructurales vinculados al derecho a la tierra y al territorio, que durante muchos años ha estado en la base del conflicto social y político que vive el país. Precisamente, el desigual acceso a la tierra es sin duda alguna uno de los factores que ha contribuido de manera determinante a la inequidad social y económica que afronta el país, afectando mayoritariamente a las poblaciones históricamente más vulnerables como campesinos, afrodescendientes e indígenas. Este encuentro representa una oportunidad valiosa en cuanto plantea preguntas, reflexiones y propuestas en torno a la implementación de una política orientada a la reparación integral de las víctimas en el marco de los principios de la justicia transicional, a la vez
que se plantean transformaciones necesarias en las estructuras políticas, económicas y sociales con miras a consolidar un país en paz, con equidad y con justicia. Este es otro de los escenarios desde los cuales la Universidad Nacional de Colombia reitera su interés y su compromiso por aportar a la transformación de los conflictos y la construcción de la paz en Colombia, así como lo ha venido haciendo desde el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz frente a las discusiones de la mesa de negociación entre las FARC y el Gobierno Nacional en La Habana. Históricamente, desde sus objetivos misionales, esta universidad, la Universidad del Estado, se ha planteado como un actor que juega un papel importante en la discusión de los problemas estructurales del país. A partir del quehacer académico que implica la investigación, la extensión y la enseñanza universitaria, la universidad resalta la importancia de proponer el pensamiento crítico como un medio para construir sociedades más justas y equitativas. Los 2 días de trabajo de este importante encuentro internacional son entonces una oportunidad más para que la universidad sea un escenario de deliberación y discusión crítica entre diferentes actores que tienen en común la preocupación por la reparación transformadora de las víctimas y la garantía de sus derechos y la construcción de la paz. En ese camino hacia la paz, los diferentes actores debemos unir esfuerzos alrededor precisamente de la participación de la sociedad civil en la transformación de las problemáticas. Las miradas internacionales, nacionales y locales que dialogarán en este espacio permiten construir una perspectiva más amplia y compleja de los procesos de restitución de tierras y territorios, lo cual es vital a la hora de hacer un balance de sus primeros 5 años y propositivo de una política pública que tiene otros 5 para lograr su cometido. La universidad saluda y alienta los procesos locales que diferentes comunidades rurales han construido a lo largo del territorio nacional. Estas experiencias son una fuente esperanzadora para toda la sociedad colombiana y deben ser apoyadas y respaldadas por el Estado y por la academia, y varios de ellos son invitados a las mesas de trabajo y paneles del encuentro. La universidad siempre estará abierta para promover el diálogo entre diferentes sectores de la sociedad. Por ello invitamos a los y las asistentes a participar de manera activa y propositiva a lo largo de este encuentro y a aportar desde su formación y experiencia para la construcción de la paz en Colombia. Muchas gracias y muchos éxitos en su trabajo de estos 2 días. Invitamos al señor Martín Yagui, consejero de la Embajada Suiza y director de cooperación de COSUDE en Colombia, a que nos dé sus palabras de apertura. Bueno, muchas gracias. Estimado señor rector Ignacio Mantilla, estimado director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, muy estimada subdirectora del Centro de Estudios de Justicia, Vivian Newman, muy estimados participantes, panelistas, conferencistas. Estoy muy complacido de participar como representante del gobierno de Suiza en Colombia en esta apertura del evento internacional sobre restitución de tierras. Colombia es un país con diferentes realidades. Por un lado, es un país de renta media alta y de mucho potencial para un desarrollo sostenible hacia el futuro. Por otro lado, también es un país que desde hace más de 50 años enfrenta un conflicto interno con todas sus espantosas consecuencias humanitarias, con más de 100.000 desaparecidos, más de 220.000 muertos y un desplazamiento forzado de más de 6.7 millones de personas. Debido a este contexto multifacético,
Suiza coopera en Colombia tanto a nivel de la acción humanitaria como a niveles de desarrollo económico y sostenible de los derechos humanos y en construcción de paz. Ahora, este evento, como elemento importante del portafolio de cooperación suiza en Colombia, es una pieza clave del proyecto Acción sin Daño y Justicia Transicional en Restitución de Tierra. Con este evento queremos abrir más que todo un espacio de reflexión, como lo ha dicho ya el rector, un espacio de reflexión sobre los efectos positivos, de una manera, pero también sobre aquellos no deseados, de una política destinada a reparar parte de los daños ocasionados en el marco del conflicto armado en Colombia. Resaltar la apuesta del Estado colombiano de haber aprobado y estar implementando una ley de víctimas en medio del conflicto, así como de buscar salidas negociadas al mismo, conociendo los riesgos, pero también las oportunidades para todo el país. En este contexto, este encuentro justamente tiene una vital importancia como aporte a los esfuerzos para la construcción de paz, desde los niveles locales hasta el nacional y teniendo en cuenta las experiencias internacionales de otros países. Los enfoques de justicia transicional y la acción sin daño visibilizan en sus reflexiones que el camino hacia la paz es mucho más complejo de lo que nos imaginábamos. Así es que el solo hecho de poner en marcha un proceso que invierta la carga de la prueba hacia el supuesto victimario supone una cantidad de hipótesis y análisis para fallar de manera correcta a favor de la víctima. La práctica y los dilemas a los que ven enfrentados todos los funcionarios y jueces involucrados en el proceso de restitución ha demostrado que la implementación del proceso de restitución de tierras no es para nada sencillo. En aras de conseguir una verdadera restitución transformadora, no solo es necesario cambiar la lógica de la justicia ordinaria o poner a sincronizar la política de restitución con otras políticas del Estado. Es sobre todo imprescindible de mantener la perseverancia del sistema político y de la sociedad civil en favor de la implementación de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Suiza está convencida de que en la medida que funcione la política de reparación y restitución de tierras, esta será un catalizador de procesos de restablecimiento de los derechos a las personas que han sido vulneradas, pero también han sido y son agentes de paz y de cambio para su propio desarrollo y para aquel del país. Por eso deseamos que en estos 2 días se pueda reflexionar sobre los logros y los aspectos que se pueden mejorar a partir de la implementación de la política para generar propuestas que beneficien a los destinatarios de la restitución de tierras y finalmente también y sobre todo a la sociedad colombiana entera. Estamos sin duda en un momento crucial de la historia colombiana. Hoy las colombianas y los colombianos tienen la esperanza de finalmente cerrar un largo ciclo de conflicto armado y dar paso crucial hacia la construcción de una paz integral que garantice los derechos de todas y todas y que pone la precondición para el desarrollo sostenible de este muy bello país. Es por esto que como Gobierno de Suiza reiteramos nuestro firme compromiso de seguir acompañando a Colombia en este camino hacia una paz duradera. Muchísimas gracias. Invitamos al doctor Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, a que nos comparta sus palabras de bienvenida.
Buenos días para todos y todas. Saludar al señor rector de la Universidad Nacional, doctor Ignacio Mantilla, a Martin Hagi, responsable de la cooperación en nuestro país del gobierno suizo, Vivian Newman, en representación de Justicia, demás asistentes a este evento, compañeros de la universidad aquí, de mi gloriosa universidad. Me siento muy orgulloso de haber estudiado mi pregrado acá, señor rector, y hace rato que no venía también, o sea que estoy muy contento de volver a pisar estos prados. A los funcionarios de otras entidades, a los jueces también que hoy están aquí acompañando este encuentro. Primero que todo, yo quiero saludar el enorme esfuerzo y el interés de la universidad por vincularse al proceso restitutivo, porque es muy importante que los debates que se están viviendo en el país se den al interior de la academia. Yo creo que aquí está la tranquilidad y la lejanía de los árboles para poder ver bien el bosque. Y por eso saludamos mucho, señor rector, que la universidad se vincule al debate sobre el tema de restitución de tierras. Y no solamente al debate, sino que haya desde hace un buen tiempo participado en la implementación, como lo comentó hace un momento el rector, ya desde hace unos buenos años, casi desde que arrancó el proceso restitutivo, la Universidad Nacional, de la mano de Justicia y del gobierno suizo, empezó a apoyar la implementación. De hecho, el tema de segundos ocupantes fue este pequeño grupo el primero que lo vio y empezó a analizarlo y empezó a darle luces al gobierno y al Estado de cómo atenderlo. Por eso que la Universidad Nacional participe de este debate. Un poco para ambientar este seminario que va a transcurrir durante estos 2 días sobre el tema de restitución, yo quiero darle un poquito de contexto a qué es lo que ha venido ocurriendo en el país. Seguramente para muchos de ustedes esto es materia sabida, pero seguramente algunos otros lo han olvidado, otros no lo saben. Pero lo que podemos decir es que una buena parte del conflicto en nuestro país se ha dado en zonas muy alejadas de los centros y allí un interés principal ha estado siempre en la tenencia de la tierra. Tenencia de la tierra, ya sea para apropiársela, ya sea para utilizarla como teatro de guerra, ya sea para utilizarla como control territorial. Y ahora, este proceso restitutivo se adentra en esas zonas del país que han sido tan alejadas de la presencia del Estado, donde el Estado ha sido el gran ausente. Y fundar Estado allí no es fácil, sobre todo porque la vivencia de la ley y de la Constitución de estos colombianos ha sido nula. Ha imperado siempre la fuerza, la imposición de la razón a través de la fuerza. Y empezar a acostumbrar a estas comunidades a la ley no ha sido fácil, y no es fácil. Empezar a acostumbrar a la gente a que hay un juez que dirime el conflicto no es fácil. Por eso, el proceso restitutivo es materia de alto debate. Si ustedes miran los capítulos de la ley de víctimas, el que más genera debate es el de restitución de tierras. Porque en este capítulo no se trata de girar cheques. En este capítulo alguien gana, alguien pierde. En este capítulo alguien se desacomoda, alguien tiene que ceder. Y si alguien tiene que ceder, pues obviamente va a tener, o ese sector va a expresarse y va a criticar. A mí, personalmente, me duele mucho que yo tenga que ir a muchos debates en ciertos espacios, más que todo políticos,
ahora a defender que en este país los jueces están dirimiendo los conflictos sobre la tierra. Eso que no debería ser objeto de debate. Y me preocupa, y en cierta forma me hace reflexionar mucho, ¿por qué en el pasado, cuando estaba ocurriendo lo que ocurrió, nadie debatía? Me preocupa que se estigmatice a organizaciones de la sociedad civil que fueron las únicas que se metieron en esas zonas a reivindicar los derechos de los despojados o de las víctimas, y ahora se les presente como subversivas, porque en su momento fueron las únicas guapas que se metieron a las zonas. Eso nos hace reflexionar mucho, y por eso pensamos que el camino de la paz es tortuoso, que la firma del acuerdo es solamente un tema casi que formal, pero construir la paz va a pasar por empezar a llegar a esas zonas donde nunca el Estado ha hecho presencia y empezar a acostumbrarnos al Estado de Derecho y más al Estado Social de Derecho, que es quizás el mayor desafío. La política restitutiva en ese sentido se muestra como el exploratorio, que empieza a evidenciar lo que hay en las zonas. Empieza a evidenciar la forma como se apropiaron de la tierra. Empieza a evidenciar quiénes se apropiaron de la tierra. Y en ese sentido también acaba con mitos. Aquí mucho tiempo se dijo, los que se robaron la tierra fueron estos otros. Y lo que empieza a evidenciar el proceso restitutivo es que no solamente eso, sino muchos más. Y que no eran solamente los ricos y los poderosos, sino también los pobres. El tema de segundos ocupantes es un tema de apropiación por parte de pobres de tierras que son abandonadas por otros campesinos igualmente pobres. Lo que empieza a evidenciar en ese sentido la política restitutiva es un gran desorden que se presentó en las zonas rurales del país por cuenta del conflicto armado y que ahora nos toca organizarlo, ordenarlo. Y ordenarlo significa que a todos nos va a tocar ceder. Pero también nos invita a acabar con la estigmatización. Hizo carrera durante muchos años. Los que se robaron la tierra fueron los terratenientes. Sí, en algunas zonas. ¿Todos? No, tampoco todos, unos. ¿Qué es el latifundio ganadero? Sí, en algunas zonas. ¿Todos? No todos. ¿Qué hay sectores interesados en acaparar la tierra? Sí, no todos. Y evidencia entonces otro tipo de cosas. Entonces falta de Estado, entonces campesinos entre campesinos peleando por un pedazo de tierra. Entonces, la restitución es para acabar esas apropiaciones indebidas de los poderosos sobre los débiles, sí. Y si son pobres los que están enfrentados también. Hay que decirlo. Para dar ejemplo de algunos departamentos, a las comunidades se les sacó completamente y luego se sembró otras comunidades igualmente pobres. Y entonces ahora nos critican, es que las restituciones es, como lo dicen peyorativamente, entre estos pobres. No es entre estos pobres, es entre colombianos que nunca tuvieron justicia y que los actores armados los instrumentaron y que nos toca resolverlo. Nos toca buscarle espacio en el territorio a esas familias. Por eso, el proceso ha sido tan tormentoso. Y entonces hay unos que se escudan detrás de esos pobres y sacan de los 3.000 y pico de casos que se han resuelto por parte de los jueces, sacan 4 de unos 4 pobres que están peleando entre ellos y dicen, ¿esa es la restitución? Sí, esa es la restitución, también es la de los pobres, pero no muestran la otra, la donde sacamos a un gran paramilitar, a un familiar de un paramilitar, o de un gran guerrillero al familiar de un gran guerrillero, eso no se muestra, pero eso está pasando por los procesos restitutivos. Yo tengo la tranquilidad enorme que de los más de 3.000 casos tenemos problemas en unos 20, 30, de más de 3.000.
Y esos 20 o 30 fueron de los primeros momentos de la ley, cuando apenas estábamos instrumentando en un primer momento la ley. ¿Que lo vamos a superar? Seguramente sí, estamos mirando cómo trabajamos. También ha servido el proceso restitutivo para acabar con grandes globos que se armaron con el tema de la dimensión del problema. Aquí se debatió mucho, y en la academia se debatió mucho, ¿cuál es la verdadera dimensión del problema? Entonces unos dijeron, son 10 millones de hectáreas las que se robaron en el país. Otros dijeron 8, otros 4, otros 2, otros 1. Otros hicieron una diferenciación muy clara entre despojo y abandono. Dijeron, no, despojadas hay 2, abandonadas hay 4. Ahora, eso es en un momento histórico, no sabemos qué ha pasado con esas tierras. La ley un poco, la implementación un poco ha ido aclarando esa situación y está empezando a darle una cifra. Hoy en el país hay 90.000 colombianos y colombianas que han ido a las oficinas de la unidad a decir que alguien les quitó un pedazo de tierra o que alguien nos obligó a abandonarla. ¿Todos merecen que le resolvamos el tema por el proceso restitutivo? No. Estamos encontrando que más o menos un 50% de esas familias tienen otro tipo de líos, otro tipo de problemas, diferencias entre ellos, entre los campesinos, no se ponen de acuerdo con el vecino, la herencia que nunca han podido resolver, y todo lo llevan a la restitución. ¿Qué piensa la unidad? Que desgraciadamente lo que hay es una falta de justicia agraria, que se acerque al campesino y que le dirima el conflicto. El campesino quiere resolverlo y busca cómo resolverlo y ojalá gratuitamente, porque la justicia civil es costosa y por eso una buena parte de los costos de esa justicia no los puede sufragar el campesino y por eso es que hay alta informalidad en la tierra, por eso no se resuelve. Entonces ahí lo que encontramos en ese 50% es un llamado a la sociedad colombiana para poner una justicia que se acerque al campo y que haga una lectura de ese campo para que le resuelva los problemas. También que hemos encontrado algo bien interesante. Hace unos días nos dio por cruzar la base de datos de reclamantes con las investigaciones penales y nos metió un gran susto. Porque, no sé, salieron muchos con procesos ante la Fiscalía. Entonces miramos, pero ¿qué es lo que hay allí? Con un equipo ahí interdisciplinario empezamos a desmenuzar eso que estaba ahí. Y empezamos a encontrar lo siguiente que fue bastante interesante. Uno, muchas investigaciones por falsedades marcarias. Y ahí es cuando uno se acuerda del desplazado que está vendiendo CDs en una esquina. Cuando nos adentramos en los procesos, eran todos esos delitos menores en los que tuvieron que incurrir los desplazados en las grandes ciudades y que lo judicializaban. El otro, yo no sé si ustedes recuerden hace unos buenos años, cuando habían capturas masivas por rebelión por allá en las zonas rurales. A nadie le negaban una orden de captura por rebelión. Se lo digo yo, que soy de un municipio que fue muy afectado por la violencia. Entonces, 500, 400, y todos quedaban con esos procesos abiertos que luego se morían. Empezamos a encontrar todo eso en los reclamantes. Pues obviamente que eso nos mostró un panorama de esta población y también nos invitó a seguir trabajando con más ahínco. Porque ese que está vendiendo CDs está muy incómodo y está llegando a la ilegalidad por cuenta de un error de sociedad, se puede decir, una falta de Estado. Y lo que tenemos que hacer ahora con él es empezar a saldar esa deuda que tenemos con esos campesinos. El balance de la ley hoy es que tenemos más de, o cerca de las 200.000 hectáreas ya con sentencia restitutiva. Alguien puede decir eso es mucho, eso es muy poco. Aquí estamos en un ambiente académico. Si ustedes revisan la reforma agraria que intentó Carlos Lleras, en los 60 llegó a 1 millón de hectáreas
creo, si no estoy mal, creo que es 1 millón, aquí me podrían corregir, compradas. Muy diferente. Aquí estamos hablando de otro momento histórico, la ocupación del país en ese tiempo era mucho menor poblacionalmente también. Hoy tenemos 200.000. Si uno mira, el referente más cercano que tenemos es extinción de dominio, que se parece mucho a esta ley. Extinción de dominio, los hectáreas creo que no iban sino en 50.000, hace poco. Un poco más de 700 predios rurales, en una ley que lleva más de 20 años. El balance en ese sentido nosotros lo vemos muy positivo, vamos avanzando. ¿Que quisiéramos ir mucho más rápido? Sí, quisiéramos ir mucho más rápido. A veces uno cuando le está doliendo algo es mejor sacarlo rápido, pero también tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque estamos hablando de derechos de propiedad, estamos hablando de justicia, y eso tiene su tiempo. Y para que los jueces fallen tienen que tomarse el tiempo suficiente para poder llegar al convencimiento de que una persona tiene la razón y no la otra. Y eso no se hace a dedo, eso se hace con mucho juicio y estudiando las pruebas. Por eso nosotros somos muy responsables e invitamos un poco a la gente a tener mesura, tengamos tranquilidad, dejemos que en la independencia del Poder Judicial se dirima el conflicto, no generemos un nuevo conflicto, ni empujemos decisiones que después nos vayan a generar dolores de cabeza. Esas 200.000 hectáreas están recogidas en cerca de 2.000 sentencias. Si ustedes miran los últimos intentos en justicia transicional en nuestro país, pues son con unos resultados muy diferentes a los de esta ley. 2.000 sentencias yo creo que no hay en ese momento en ninguna ley que se le parezca acá. Y eso habla muy bien de los jueces y de su rendimiento y de su trabajo. ¿Qué es lo que está incomodando en esas sentencias? Lo que está saliendo, la verdad, lo que ocurrió. Y eso incomoda. Y por eso los grandes debates que se están dando ahorita en la ley tienen un capítulo que llama el contexto. Es que leyeron mal el contexto, es que cómo van a decir que eso fue lo que pasó si eso no fue lo que pasó. Es que tienen que explicar esto otro. Pues la verdad judicial se construye a partir del dicho del uno y del otro. Y eso es lo que está saliendo. Y esa verdad es la que incomoda harto. Y la que también nos está mandando el primer exploratorio y una segunda verdad que seguramente saldrá del proceso de negociación con las FARC. Pero la verdad tenemos que asumirla. Y un poco lo que hace la restitución es develar esa verdad que estaba escondida. Muchas de las zonas donde interviene la restitución de tierras, no se sabía nada de lo que había ocurrido. De hecho, muchos jueces han ordenado al Centro de Memoria Histórica, váyase para allá y levante un monumento o haga un monumento con las mismas víctimas y recupere la verdad de lo que ocurrió. Porque acá en el país solamente sabían de tantas zonas afectadas y de tales masacres, pero hubo muchas afectaciones que nunca llegaron a los medios, a las que nunca les llegó una ONG guapa que fuera de contar al mundo qué era lo que había ocurrido. Eso se está develando en el proceso restitutivo y eso incomoda a veces, incomoda a los responsables de todas estas atrocidades. ¿Qué desafíos tiene la ley? Para nosotros un desafío enorme seguirá siendo el tema de segundos ocupantes, que lo hemos estado trabajando mucho con este programa de Acción Sin Daño, donde agradecemos enormemente a Suiza y a la Universidad Nacional y a de Justicia por todo el trabajo que nos han prestado para seguir trabajando con esta comunidad. A veces no se entiende qué es un segundo ocupante. Pues un segundo ocupante es un campesino o campesina que lo movió la guerra y lo instaló en una tierra que hoy es reclamada, que no cabe en los presupuestos técnicos de las facultades de Derecho, de la buena fe, exenta de culpa, no cabe ahí. Ese campesino sabía de la guerrilla, sabía del paramilitar, es más, muchas veces hasta fue movido por el mismo grupo ilegal, pero hoy para el país es una familia con sus hijos que no merece ser sacada a un cordón de miseria a alguna ciudad cercana.
sino es un colombiano, una colombiana que merece toda la atención del Estado y que requiere un espacio en ese territorio para poder construir un mejor mañana. Esos son los segundos ocupantes. Actualmente lo estamos atendiendo a través de un decreto y un programa que hicimos, pero yo siento que ese programa o ese tema de los segundos ocupantes seguramente va a merecer una construcción normativa de mucho más largo aliento, fruto del acuerdo de paz que se dé en La Habana, porque mucha población campesina va a tener esa condición y a toda la sociedad colombiana nos va a tocar aportar para ayudar a solucionar el problema de estos que nunca vimos y los dejamos al calor de la guerra y los dejamos abandonados. Esa es una tarea que nos toca inmensamente. El otro gran desafío de la ley es acostumbrar a los que no están acostumbrados a la ley, a la justicia. Y esa es una labor pedagógica en muchas zonas del país, es una que pasa por el debate acá, es un debate a veces que se da al más alto nivel con gremios. Yo, para poner aquí en sintonía de lo que vamos a hablar en estos días, estos 2 días, yo debatía mucho con los mineros y les decía, para ustedes era mucho más fácil entrar a zonas antes porque era cuadrar con los actores armados su entrada. Entonces mira cuánto, en su presupuesto, mira cuánto le toca dar, cuánto le va a rendir la mina y con eso entró y ya hizo su presupuesto. Usted no pensó que con lo que usted está dando se está comprando otro fusil y se está disparando contra más gente. Su preocupación es el proyecto económico. Pues ahora le toca que se acostumbre a otro proyecto, el proyecto de país, le toca que se acostumbre a la justicia, le toca que se acostumbre a que sea un juez el que le dirima, el que le determine. En ese sentido, uno de los grandes desafíos que tiene la ley es ese, es un debate que se tiene que dar al más alto nivel con los gremios. Para finalizar, quiero agradecer inmensamente a Suiza por todo su apoyo, a De Justicia, quien ha sido uno de los centros de pensamiento que ha iluminado toda la implementación de la ley y la conceptualización, a la Universidad Nacional, que desde siempre ha estado ahí vinculada al proceso restitutivo, a Suecia, que nos ha estado apoyando desde que arrancamos y que se ha vinculado a todo tipo de actividades que hace la restitución, no solamente desde que somos unidad de restitución, sino desde cuando estábamos trabajando los temas de la tierra. Un enorme agradecimiento a Suecia y reconocimiento grande. Muchas gracias a todos. Continuamos con nuestro encuentro internacional, la restitución de tierras y derechos territoriales en contextos de transición hacia la paz. Estamos en estos momentos con las palabras de nuestra mesa directiva. Para cerrar, invitamos a la doctora Vivian Newman, subdirectora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, a que nos comparta sus palabras. Muy bien, pues voy a ser bastante sucinta. Luego de saludar a Martin Hagi de la Cooperación Suiza y a Ricardo Sabogal de la Unidad de Restitución de Tierras, más a toda la audiencia que está aquí presente, compuesta por funcionarios públicos, por sociedad civil y por personas interesadas en este tema. Yo quiero hacer una muy breve reflexión sobre 3 causas o 3 categorías de causas que me parece que hacen muy importante este evento que nos tiene aquí reunidos. Las 3 razones hacen relación al pasado, al presente y al futuro. El pasado, no me voy a referir a las decenas de años de este conflicto que están originadas en la raíz de la restitución de tierras, en el despojo de tierras, sino a los últimos años que llevamos trabajando. Yo veo aquí muchas personas del equipo que ha estado trabajando seriamente por distinguir, caracterizar, identificar cuáles son los obstáculos y cuáles son los retos de devolverle la tierra a las personas que han sido despojadas y a las víctimas, y que hoy en día
en este evento, estos 2 días que vamos a estar juntos trabajando, van a aplicar ese enfoque de acción sin daño, ese enfoque de justicia transicional y esa mirada de juntar la experiencia práctica con la teoría y con la academia que han estado estudiando durante estos años. Bueno, sí, creo que estoy aquí un poco enredada con el micrófono. Entonces, esas razones pasadas son muy importantes porque hoy y mañana se cristalizan la posibilidad de encontrar soluciones y de aportar a esos momentos grises que se presentan, como lo menciona Ricardo Sabogal, sin que podemos hablar de buenos o malos, sino que simplemente tenemos segundos ocupantes que están ahí, que tienen unas razones y que nosotros tenemos la obligación de buscarles una solución. Y los expositores internacionales que están hoy presentes, más los nacionales, más la mirada territorial, son súper importantes para juntarlo todo y buscar avances en el evento que estamos hoy en día. Las razones del presente también han sido mencionadas previamente. Estamos en un país muy polarizado, a pesar de que estamos a puertas de firmar el acuerdo y de que llevamos 5 años con esta ley de víctimas y de restitución de tierras. El momento que se nos avecina es un momento muy difícil. Y ayer, algunos de ustedes habrán visto en las noticias, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos denunciaba cómo en diferentes departamentos del país, en Córdoba, en Bolívar, en Magdalena, hay personas que están tratando de desvirtuar y de desconocer los avances de la ley de restitución de tierras. Están aprovechando que se presentan dificultades, que hay retos que son normales y que precisamente en eventos como este estamos tratando de resolverlos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que utilizan esos grises, los manipulan, los exageran, dicen verdades a medias y lo que hacen es que causan más daño. Nosotros estamos tratando de evitar que se cause ese daño, estamos tratando de buscar unas soluciones a esas dificultades, pero tenemos opositores. La oposición es bienvenida, eso nos brinda otra mirada, nos aporta al debate, pero siempre y cuando sea una oposición honesta, que no manipule y que no brinde más daño. Y por último, hay razones de futuro. Este evento no es solamente buscar las soluciones específicas de segundos ocupantes o de conflictos interétnicos, sino hacerlo con una mirada sostenible. Lo que queremos es que la solución que aquí se brinde sea una solución duradera, una solución que realmente aporte con el pensamiento crítico que mencionaba el rector y que además nos aporte posibilidades de reparación para que haya acceso a los recursos de todo el mundo y para que la distribución del poder sea equitativa. De manera que estamos ante una oportunidad de oro. Tenemos las mejores personas para aportar en ese proceso. Y lo único que quisiéramos es aprovechar estos 2 días al máximo para salir de aquí con algunas de las soluciones que estamos buscando hace tiempo. Muchas gracias.